Esas viejitas. Dímelo cuando me quieras, pero Empiezo a grabar a partir de este momento. Entonces, buenas noches, chicos, nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar el tema de las funciones trigonométricas, recordando que en la ocasión anterior trabajamos las razones trigonométricas, ¿cierto? Partiendo de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde podíamos hallar las 6 razones trigonométricas: el seno, el coseno, la tangente, la secante, cosecante y la cotangente, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver las funciones trigonométricas, ¿cierto? Y pues digamos una de las funciones, pues la función más inicial es la función seno, ¿cierto? Que representa la función seno de x, ¿cierto? Donde tenemos seno, que es la función, y x, que nos referimos al ángulo, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo? Pues ese ángulo va variando dependiendo de el valor que nosotros querramos representar, ¿cierto? Tenemos nuestro plano cartesiano, donde la línea horizontal representa el eje de las X, o también llamadas las abscisas, ¿cierto? Y el eje vertical, que normalmente llamamos el eje Y, o también conocido como las ordenadas, ¿cierto? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a trabajar es en función de ese plano cartesiano para hacer una representación, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en función de radianes, ¿cierto? Entonces, generalmente nosotros graficamos esas funciones entre 0 y 2pi, ¿cierto? Trabajándolo en modo de grados sexagesimales, entonces nosotros lo representaríamos de 0 a 360 grados. ¿Qué significa esto? Si yo tuviera un plano cartesiano, ¿cierto? Y aquí tengo mi punto 0, ¿cierto? Cuando yo doy una vuelta, cada vez que yo doy una vuelta, ¿cierto? Completo aquí 360 grados cuando vuelvo al punto 0, ¿cierto? Aquí tengo 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Obviamente, en medio de ellos, pues tengo pues 360 valores para allá, ¿cierto? O repartido entre 2pi, pues entonces aquí tendríamos en 180 tendríamos pi, aquí tendríamos pi medios, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta completar los 360. Para facilitar esto, pues nosotros no lo vamos a trabajar en 2pi, sino lo vamos a trabajar en función de los 360 grados, ¿cierto? Para ello, chicos, es importante que en su calculadora, cuando ustedes la trabajen, si se dan cuenta, la calculadora en la parte superior tiene una letra, ¿cierto? En este caso, mi calculadora, si la alcanzan a ver, tiene representada la letra D, ¿cierto? Aquí voy a poner los modos de la calculadora y tengo el modo 1, modo 2, el modo 3. Sigo avanzando, tengo el modo 1, 2 y 3, pero entonces el modo 1 tiene la letra D, ¿cierto? Que eso significan grados sexagesimales. El número 2 representa radianes, ¿cierto? Que son las dos funciones que nosotros estamos trabajando. Pero nosotros debemos dejar nuestra calculadora en grados sexagesimales. Por esta razón, oprimimos el número 1, ¿cierto? Y ya mi calculadora me queda en DEC, ¿cierto? ¿Para qué vamos a utilizar eso? Para cuando la calculadora me arroje el valor, ya me lo arroje en función de grados sexagesimales, ¿cierto? En los que nosotros conocemos que en una vuelta son 360 grados. ¿Qué vamos a hacer con ellos, chicos? Lo primero que vamos a hacer, si ustedes ven la guía, espérenme, les comparto pantalla.
Si ustedes ven la guía, ¿cierto? Aquí empezando la actividad 2, ¿cierto? Habla de una actividad de práctica, ¿cierto? Esta actividad no es nota, ¿cierto? Sino es para ejercitar un poco lo que vamos a hacer. Cuando nosotros vamos a representar una función, nosotros tenemos dos valores, ¿cierto? El valor del ángulo que nosotros queremos encontrar y el seno, para este caso, de este ángulo. Aquí yo podría tener en vez del seno el coseno, la tangente o cualquiera de las otras 6 que ya nosotros conocemos, ¿cierto? Pero pues en este caso vamos a empezar con el seno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos arriba el valor del ángulo y tenemos abajo el seno, ¿cierto? En esta función, entonces me dice que vamos a hallar el ángulo 0, 0 grados, el ángulo 30, el ángulo 45, es decir, va aumentando aquí para este caso, primero 30, luego 15, valores representativos 60 y demás, ¿cierto? ¿Cómo nosotros hallamos ese valor? Muy sencillo. Escribimos en la calculadora la función seno, que está representada con sin, ¿cierto? Y escribimos el número de esa función. Entonces, para el primer caso, seno de 0. Oprimimos igual y el seno de 0 me da 0. ¿Listo? Y ya tenemos el primer valor. Luego pasamos a hallar el segundo valor. Entonces, seno de 30. ¿Listo? Esto me da 0,052. Entonces ponemos ese valor. Solo lo vamos a tomar con dos decimales. 0,05. ¿Cierto? Ay, perdón, la embarré. De 30. 0,5. No 0,05, sino 0,5. No tiene más decimales. Vamos después a hallar el seno de 45. Por favor, vayan haciéndolo ustedes en la calculadora, ¿cierto? Eso me da 0,70. Pero si aproximamos, entonces nos da solo 0,7. ¿Listo? El seno de 60, lo mismo, reemplazamos acá, seno de 60 y nos da 0,86. Si lo aproximamos, 0,86, aproximándolo nos da 0,9. ¿Alguna pregunta, chicos, ahí de cómo hallar los ángulos en la calculadora con la función seno? No, ¿No? Listo. Entonces, en este momentico, por favor, con su calculadora, van a hallar en donde dice actividad de práctica, van a hallar los valores que nos hacen falta, ¿cierto? Falta 90, 120, 135, 150, hasta llegar a 360. Entonces, por favor, lo van haciendo y en 2 minuticos revisamos los valores. ¿Listo? va. 25. Me avisan, por favor, cuando ya hayan terminado.
Creo que ya. Ya, profe. Listo, bueno. Les voy a preguntar al azar para no hacerlos todos. Y ustedes me van a decir que me van a decir, ¿cuál es el valor de 120 grados? 0,9. Bueno, me faltó uno acá importante. ¿Cuál es el valor de 90? 1. 1. Ajá. ¿Cuál es el valor de 120? Entonces me decían que 0,9. Si se dan cuenta, es el mismo valor de 60, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el valor de 135? 0,7. 0,7, ¿cierto? Es el mismo valor de 45, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de 150. 150? 0,5. 0,5 y se repite, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Llega a un punto, llega a 180 y ¿qué valor me da 180? 0. 0. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta, aquí en la, aquí en la pantalla les estoy mostrando unas gráficas, ¿cierto? Donde están todas las funciones, ¿cierto? La segunda que tenemos acá es la función seno de x, ¿cierto? Solo que en esta función nosotros la tenemos representada es en radianes, ¿cierto? Desde 0 a 2pi. Pero con lo que les expliqué ahorita, ya sabemos que pi representa 180 y si nos damos cuenta, pi vale 0, ¿cierto? 90, que es el valor, digamos, que más sube, ¿cierto? Digamos, esto aquí en el eje Y representaría el valor máximo, aquí es un 1, ¿cierto? Que sería el valor de 90. Si ustedes se dan cuenta, 60 está aquí antes de terminar de subir y 120 está después. ¿Qué quiere decir? Que aquí los valores empiezan a subir, a subir, a subir hasta que llegan a 90. De 90 empiezan a descender, ¿cierto? Valores positivos hasta que llega aquí a 0. Cuando llega a 180, que vale 0, ¿cierto? Los valores se van a convertir en forma que Negativa. negativa, ¿cierto? Y empiezan a descender negativos, pero con los mismos valores que tenemos acá, ¿cierto? Es decir, van a valer menos 0,5, menos 0,7, menos 1, ¿cierto? Y bajan hasta acá al mínimo valor. Este es el máximo, este es el mínimo valor, que sería 1, ¿cierto? Y empiezan otra vez a subir y cuando terminan aquí al final de la línea, el valor vuelve a ser 0. 0, ¿cierto? Entonces, el valor termina siendo 0. Un poco claro aquí cómo es la función seno. Sí, señor. Listo. Esto era un ejercicio de práctica, ¿cierto? Simplemente aquí no estamos graficando nada, sino simplemente les estoy relacionando los valores que ustedes encontraron con la función seno que tenemos acá. La actividad que ustedes tienen que entregar, ¿cierto? Dice que tienen que graficar la función seno, ¿cierto? Pero esa función seno no me la está pidiendo con estos valores, ¿cierto? Sino dice graficarla con valores de 10 en 10, empezando en 0, hasta llegar a 360. Entonces voy a poner unos acá porque pues obviamente en mi pequeño tablero no me caben todos. Entonces los voy a poner al contrario. Aquí alfa y aquí el valor del seno, ¿cierto? Entonces de 0 en 0, de 10 en 10 hasta 360. Entonces 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, ¿cierto? Y lo que hacemos primero es hacer esta tabla de 0 hasta 360, ¿cierto? Es decir, aquí iría alfa, seno, continuamos, 50 grados, 60 grados, 70 grados, 80 grados, 90 grados, ¿cierto? Y así sucesivamente.
Hallamos cada uno de esos valores. Ya sabemos que cuando vale 0, pues va a valer 0, 0. ¿cierto? Cuando vale 30 vale 0,5, ¿cierto? ¿Si es 30? Sí, señor. 0,5. 0,5. Ajá, cuando vale 90 vale 1, ¿cierto? Que el valor máximo de esa gráfica es 1, ¿cierto? Y menos 1. ¿Listo? Hago esta tabla hasta llegar a 360, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Para graficarla, ¿cierto? Tengo la hoja milimetrada que no la voy a coger para graficar, no la voy a coger de forma vertical, sino la voy a coger horizontal. Voy a dibujar acá. Entonces, aquí está la hoja, aquí está al lado más largo, ¿cierto? Generalmente, entonces, la hoja milimetrada, por favor me recuerdan, creo que trae 23 o 24 centímetros aquí, en este lado, y creo que trae 31 o 32 aquí, ¿cierto? ¿Cuántos trae en este lado? ¿Me recuerdan? Ahí trae 21, profe. 21, 20. ¿listo? Sí, señor. Resulta que hacia acá necesitamos llegar a 1, ¿cierto? Y hacia acá necesitamos llegar a menos 1. Para utilizar la mayor cantidad de cuadros posibles, ¿cierto? De aquí, ¿cada cuánto utilizaríamos un cuadrito? ¿O cómo lo vamos numerando? ¿Ni idea? Pasamos acá la raya y entonces acá tendríamos, déjame a ver si hay alguien más esperando por ahí. No. Listo. Tendríamos un cuadrito sería 0,1, ¿cierto? El otro cuadrito 0,2, el otro cuadrito 0,3 y así sucesivamente para cuando lleguemos al cuadrito número 10, completemos ¿qué valor? 1. 1, ¿cierto? Vamos de 0,1 en 0,1. Y hacia abajo, lo mismo, esta rayita sería el 0, ¿cierto? Y hacia abajo, menos 0,1, menos 0,2, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar al menos 1. 10. ¿Cuántos cuadros utilizamos ahí para graficar esa función? 20. 20. Nos va a sobrar 1, ¿cierto? Ujú. Ustedes verán si lo hacen sobrar arriba o si lo hacen sobrar abajo, no importa. ¿Listo? Y hasta lo largo, ¿cuántos cuadros tenemos? 29. 29. Está chiquita esa hoja. Ujú. Listo. Entonces, como está más pequeño acá, ¿cierto? ¿Cuántos hubiéramos necesitado para que nos quedara de a centímetro cada 10 grados? ¿Cuántos cuadritos hubiéramos necesitado para graficar los 360? De a 10 en 10. Hubiéramos necesitado 36 cuadros. pero pues como tenemos 29, pues no nos va a caber, ¿cierto? Entonces acá no vamos a utilizar cada 10 cuadritos, cada 10 grados en un cuadrito, sino cada 10 grados lo vamos a representar en medio cuadrito, ¿cierto? Entonces, en medio cuadrito represento 10 grados, en medio cuadrito 20 grados, 30 grados, ¿cierto? 40 grados, y así hasta aquí terminar en 360 grados. ¿Cuántos cuadritos utilizamos? ¿Cuántos cuadritos utilizamos?
30 y... No, Medio cuadrito. Ah, no, menos. 18. 18 cuadritos, ¿cierto? Es decir, que si la hoja tiene 29, nos van a sobrar 11 cuadritos que no vamos a utilizar, ¿cierto? Ya ustedes verán cómo los reparten, si dejan una parte acá o una parte aquí al final o repartido la mitad y la mitad, ya eso es decisión de ustedes, ¿cierto? Lo importante y para facilidad de ustedes es que cada cuadrito, o sea, el cuadro de la hoja milimetrada tiene la línea más gruesa, ¿cierto? Que es la que pasa por el centímetro como tal. Sería bueno que estas dos líneas quedaran ubicadas sobre esas líneas del cuadrito, no sobre la mitad del cuadrito, porque pues de pronto se pueden enredar un poco. Entonces siempre guiándose por los cuadros más grandes, ¿vale? Y empezamos entonces a ubicar esa función. ¿Qué hacemos entonces? Cuando con un lápiz que tenga muy buena punta, ¿cierto? Me van a entonces, cuando el ángulo vale 0, ¿cierto? Que es acá, el seno vale 0. Es decir, el primer valor va a estar ubicado aquí en el origen, ¿cierto? En 0,0. El segundo valor va a estar ubicado entonces, seno de 10 va a ser 0,17. ¿A qué valor lo aproximamos? A 2. A 0,2. Entonces, cuando el ángulo valga 10, vale 2, ¿cierto? Tercer valor, cuando vale 20, ¿cuánto sería el valor de seno? 0,3. 0,3, ¿cierto? Entonces, 20, 0,3, ¿cierto? 30, entonces vale 0,5, ¿cierto? Y si se dan cuenta, chicos, con la gráfica que les tengo puesta acá, esta función nos va tomando esta forma, ¿cierto? Hasta que llegue a 1, empieza a descender, baja hasta menos 1 y vuelve y sube hasta 0. Entonces, me la van a graficar, ¿cierto? Y al final, entonces, cada uno de esos puntos, ¿cierto? Me los van a unir. Se unen. Se unen. ¿Listo? Quedando marcaditos de todos modos los puntos, ¿no? No necesito que me grafiquen solo la función, sino me dejen marcaditos los puntos en cada uno de esos valores. ¿Claro cómo tienen que graficar la función seno? Sí, señor. Esa es la actividad 1, perdón, el punto 1 de la actividad 2, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el seno del ángulo y aquí tenemos el ángulo, ¿cierto? Que va de 0 hasta 3. Ahora yo les hago una pregunta. El segundo punto, tienen que graficar la función coseno. ¿Qué harían de diferente en la función coseno con respecto a lo que acabamos de hacer? O sea, queda al contrario. Si no es igual. Pero ¿qué valores utilizamos o qué función utilizamos? Lo único que va a cambiar, ¿cierto? Es la tabla, porque pues ya no vamos a utilizar la función seno, sino ahora vamos a utilizar la función coseno, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el ángulo y tenemos el coseno. Hacemos la misma operación en la calculadora, pero entonces empezamos. Coseno, ¿cierto? Ahí al lado del seno, perdón, dejo de compartir. Ah, no, sigo ahí. Coseno del ángulo 0, ¿cierto? Ya en esta ocasión el coseno no me da 0, sino me da
1. 1. ¿Listo? Entonces, cuando cuando el ángulo vale 0, el coseno es 1, ¿cierto? Es decir, que el valor cuando llegue a 90, ¿cuál va a ser? Si es invertido, 0. 0, ¿cierto? Y aquí en mi pantalla, antes de dejar de compartir, y vemos la primera función, ¿cierto? La primera función que estoy señalando aquí con el mouse representa la función coseno, ¿cierto? Entonces, queda 0, cuando vale 0, y vale 1, ¿cierto? Y acá, cuando vale 90, y vale 0, ¿cierto? Y la función, entonces, no miren el lado antes de la y, sino solo la parte positiva. Entonces, baja y forma como una especie de una U, ¿cierto? Aquí, o sea, la actividad simplemente es representar la función seno y la función coseno. Sin embargo, chicos y chicas, aquí les muestro todas las otras 4 funciones que no vamos a hallar para que se den cuenta. En las otras 4 funciones hay una característica y es cuando la función tiene estos valores, por ejemplo, aquí en la tangente, en 90 y en 270, que si vemos tienen unas rayas rosadas, indica que para esos valores esa función no existe. ¿Listo? Aquí en la función cotangente, ¿cierto? Los valores no existen para 180, para 0 y para 360 grados, que es donde están las 3 rayitas rosadas. En la función secante y cosecante, en la secante, la función no existe para 90 y para 270, y en la cosecante, perdón, no existe para 180 y para 270. O sea, en esos valores no da nada, porque ahí nos daría, cuando yo haga la operación, me daría error. En la calculadora me daría error. Si quieren probarlo, por lo menos yo hago tangente de 90 y se van a dar cuenta que me aparece en la calculadora mat error, ¿cierto? Me da error. Entonces yo trazo unas líneas ahí, así paralelas, e indico que para esos valores no existe un dato. ¿Listo? Entonces yo ahorita en el grupo les comparto a ustedes esas imágenes para que las tengan presente, pero entonces si se dan cuenta, chicas y chicos, la actividad 2 es mucho más sencilla porque simplemente tienen que hacerme las gráficas y las 2 tablas, ¿cierto? La tabla del seno y la tabla del coseno, ¿cierto? Lo otro, ya para la actividad 3, si vamos a hacer digamos, otra actividad, les voy a explicar rápidamente, pero entonces esta actividad 2 me la entregan de hoy en 15 días, ¿listo? Chicos, entonces sería Sí, señor. para el 7 de agosto, más o menos, dejándola para el viernes, me entregan la actividad 2, ¿listo? La actividad 3, si se dan cuenta, ya es una operación entre los dos senos, entre las dos funciones, perdón, entre el seno y el coseno, ¿cierto? La actividad 3, permítanme, les comparto pantalla. La actividad 3, es el seno cuadrado de alfa y el coseno cuadrado de alfa, donde tienen que entregar simplemente una tablita, ¿cierto? En esa tablita tienen que mirar cuál es el seno. Entonces, los senos y los cosenos normalitos ya lo saben hallar, ¿cierto? Pero ahora viene una característica, seno cuadrado de alfa. Entonces, en la calculadora ponemos seno, ponemos el cuadrado y escribimos el ángulo. Seno cuadrado de 30 seno
de 30 al cuadrado. Bueno, pero en fin, entonces, aquí la próxima, yo creo que dentro de 15 días, que ya terminen ustedes esta actividad, les hago una explicación de esta función de la actividad 3 y la actividad 4, porque ya también nos estamos quedando sin tiempo, chicos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta de las dos funciones que tienen que graficar el día de hoy? ¿O todo claro? No, Creo que era más sencillo que la actividad pasada. Profe, una pregunta. Señor, pues, ¿Hasta cuándo tenemos plazo de entregar la segunda actividad? de hoy en 15. Creo que es el 6 o el 7 de agosto. Ok. ¿Listo? Algo importante. Cuando ustedes vayan a enviar la actividad, me tienen que enviar la foto de la hoja milimetrada y me la marcan con sus nombres completos. Y donde me envíen la tabla, también va con sus nombres completos. Si no viene marcado con sus nombres, no se las califico. ¿Listo? bueno, sí, señor. Ok. Y de resto, pues entonces dentro de 15 días haremos una nueva explicación. Bueno, entonces, Bueno, profe. voy a saludarlos. Espero que les haya quedado claro. Igual yo les subo el video para que lo puedan consultar. Y eso era todo por el día de hoy, chicos. ¿Listo? Listo, profe. Pues que pasen buena noche, chicos y chicas. Lo mismo, profe.